en vuestra calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender, de acuerdo a la prueba producida en el juicio, observando la Constitución de la Nación y de la provincia de Río Negro y las leyes vigentes. Tomen asiento nomás. Bueno, ahora sí ya quedaría abierto oficialmente el debate. Les voy a hacer saber también, en principio, que el Poder Judicial transmite, ¿sí?, a través de su canal de YouTube, es una cuestión de política institucional, las cuestiones que van a dilucidarse en el debate, pero las cuestiones públicas, lo que tiene que ver con los alegatos, las instrucciones que me van a escuchar a continuación y el veredicto. Nada que tenga que ver con ustedes va a ser ni filmado, ni va a salir sus nombres, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, porque me parece que es re importante para que lo sepan, es por una cuestión, el anonimato de ustedes va a continuar, así que por esta razón voy a habilitar de que se transmita esto de acuerdo a la acordada 40 y 47 del Superior Tribunal de Justicia. Ahora sí, le voy a pedir a las partes que se presenten. Buenos días a todas y todos. Por Fiscalía, Santiago Márquez Gauna, Fiscal Jefe, asistidos por Sebastián Arana y Romina Núñez. Buen día. Sí, a todos. doctor. Por la defensa del doctor Antiguela de Rubén, buen día a todos. Y va a estar mi asistente Jennifer Yáñez conmigo. ¿Cómo se llama? Jennifer Yáñez. Señor Marilef, le voy a pedir su nombre completo y apellido. Buen día a todos, mi nombre es Gabriel Martín Marilef. Bien, Marilef, como se lo he dicho en otras audiencias, usted tiene derecho a declarar en el momento que lo crea oportuno, lo puede hablar con su defensor, me lo hacen saber, puede no hacerlo en todo el transcurso del debate, ¿sí? Esto no va a ser no va a contar como una presunción en su contra, pero en caso de desear declarar, me lo hacen saber y se habilitará el espacio, ¿sí? Esto sépalo, aunque sé que ya tiene conocimiento. Bien, a continuación les voy a hacer saber, como les dije también en el día de ayer, las instrucciones iniciales van a ser en este momento y van a ser al finalizar. Tiene que ver con el desarrollo, ¿sí?, de lo que va a ser el juicio a partir de ahora, de las partes que están presentes, de cuál es la función de las partes, de qué es lo que van a mostrar, qué es lo que se va a exhibir, cuáles son los derechos y los principios fundamentales que rigen en todo proceso penal. Como se los dije ayer también, ustedes son jueces de los hechos, yo soy la jueza del derecho, jueza técnica, ¿sí?, que está con ustedes desde ayer y que voy a continuar a lo largo de todo el debate, es decir, que me van a ver hasta finalizar el debate. Mi función es la de dirigir, presidir el juicio. Van a ver también que el ofrecimiento de la prueba que van a ver en el desarrollo de todo el debate es lo que ya se habilitó en una audiencia anterior y eso es lo que se permite que el jurado pueda ver, pueda valorar y pueda después tomar en cuenta para llegar a un veredicto. Y esa es la función de ustedes como jueces de los hechos, valorar toda esta prueba que van a ver en el debate, que tiene que ver con los peritos, con los testigos, que yo les voy a explicar ahora bien a qué se refiere con cada uno de esos términos, valorar toda esa prueba y llegar a un veredicto, sea de culpabilidad o de inocencia respecto del señor Marilef. Eso es básicamente lo que tiene que ver con estas instrucciones y eso es, en principio, la función de ustedes y la mía. Son dos funciones distintas, son dos funciones que no se contraponen, inclusive son complementarias y que ambas, tanto ustedes como jueces de los hechos, como yo, como jueza del derecho, debemos ser imparciales en esta tarea que nos toca afrontar, ¿sí? Van a escuchar, como les dije anteriormente, la acusación por parte de la Fiscalía. También van a escuchar al señor defensor, que es el doctor Antiguala, que también lo conoce. Ambos van a hacer un alegato de apertura, es decir, que van a dar una explicación de la teoría del caso, ¿sí? Les van a decir qué prueba va a demostrar su relato, tanto va a hacerlo el fiscal como lo va a hacer el señor defensor, y también, en caso de que el señor Marilef quiera declarar, también lo van a escuchar. Las partes, cuando presenten el caso en los alegatos, eso que van a escuchar no es prueba ni demuestra por sí solo el delito imputado al acusado. Es mediante la prueba que se presente en el juicio y que sea admitida que ustedes van a poder determinar el veredicto, sea de culpabilidad o sea de no culpabilidad. Luego de los alegatos de inicio, que es lo que va a hacer a continuación de las instrucciones, las partes van a ofrecer la prueba, primero la parte acusadora, que es la Fiscalía, y luego la defensa. La prueba puede incluir testigos,
peritos, documentos u otros medios que apoyen sus posturas. La defensa no está obligada a presentar prueba, ¿sí? Esto tiene que ver porque la carga o la obligación de probar es de la parte acusadora, es decir, del Ministerio Público Fiscal. Cuando escuchen parte acusadora, Ministerio Público Fiscal, es lo mismo, ¿sí? Esto para que sepan que son sinónimos, que pueden llegar a escucharlo de las dos maneras, que ya los conocen a los señores fiscales. El imputado goza de la presunción de inocencia y por eso la carga de probar su culpabilidad es de la Fiscalía. Como les dije, van a recibir la prueba ofrecida por las partes, que es la que ya se aceptó en una audiencia anterior que se llama de control de acusación, y consiste en declaraciones de distintas personas que van a venir a este juicio, sea testigos, ¿sí? Que son las personas que van a venir a decir todo lo que percibieron según sus sentidos, es decir, lo que escucharon, que puede ser un testigo de oídas, lo que vieron, lo que sintieron, todo eso es lo que tiene que ver con el testigo. Y también peritos expertos, por ejemplo un médico, que son quienes tienen una experticia específica que los distingue de los demás testigos, como así también pruebas materiales que serán exhibidas por las partes. Como jueces de los hechos, ustedes son quienes van a decidir el efecto y el valor de la prueba presentada para luego aplicar la ley que yo les impartiré a los hechos que consideren probados. Cuando digo la ley que yo les impartiré, es las instrucciones finales que les voy a dar específicamente del delito que se está llevando adelante en este juicio. Testigos y peritos. Los testigos, les dije hace un ratito, son las personas que van a declarar en el juicio a propuesta de las partes y en relación a lo que han podido conocer a través de sus sentidos. Los peritos también son testigos, pero la ley les permite dar su opinión porque son personas con conocimientos técnicos en algún arte, ciencia, profesión, por ejemplo los médicos, como les dije anteriormente, a los cuales se les solicita opinión sobre eso que conocen, lo que les puede ayudar a ustedes a decidir en una cuestión controvertida, ¿sí? El perito lo que tiene a diferencia del testigo es que es experto en el tema y por eso viene a darles un dictamen, una conclusión de acuerdo a su experticia, a su arte o a su profesión, ¿sí? Son testigos calificados, ¿entiende? Los testigos declararán bajo juramento de decir la verdad y solo serán interrogados por las partes. Ni yo como jueza técnica ni ustedes como jurados podemos realizar ningún tipo de preguntas a los testigos que declaren en el juicio de ninguna clase, ya que debemos actuar con total imparcialidad y realizar preguntas podría significar comprometerse con una de esas versiones del caso, ¿sí? Por esa razón, ninguno podemos hacer preguntas. Puede llegar a pasar que haya algo que no hayan escuchado o que alguna aclaración se lo hacen saber al oficial de sala y ella me lo transmite a mí y ahí le puedo pedir algún tipo de aclaración si no se escuchó, ¿sí? Los testigos que declararán en las audiencias primero serán interrogados por la parte que los propuso mediante preguntas en lo que se llama un examen directo. No puede la parte, en este modo de interrogatorio, hacer preguntas sugestivas o indicativas. Solamente puede hacer preguntas abiertas o de guía para que el testigo hable libremente, pero de forma ordenada y clara. Luego, esos mismos testigos van a ser interrogados por la contraparte, quienes sí pueden efectuar preguntas sugestivas. Esto se llama contraexamen porque se pregunta al testigo sobre lo que ya declaró directamente. Las preguntas que hace la contraparte son afirmaciones que el testigo debe contestar por sí o por no y en ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar al testigo o perito. Esto lo van a ir viendo a medida que vaya pasando cada uno de los testigos. Por ahí son algunas palabras bastante técnicas, el examen directo, el contraexamen, pero supongamos que empieza un testigo que ha sido propuesto por la Fiscalía, quien comienza a preguntar es la Fiscalía de acuerdo a preguntas abiertas, y luego lo va a hacer la otra parte, que es el doctor Antiguala, de acuerdo a preguntas más cerradas, que son en principio con respuesta de sí, no, no sabe o algo que haya que ampliar, ¿sí? Esto es básicamente, igualmente, cualquier cosa que yo vea que no se está interpretando, se los voy a explicar, ¿sí? A medida que vaya pasando. Si los testigos no recuerdan, las partes tienen una herramienta que ustedes deben conocer, que se usa solo cuando es necesario para demostrar contradicciones en lo dicho o para refrescar memoria del testigo, pero que no es prueba. Esta herramienta es la declaración previa que presté al testigo antes de llegar acá, es decir, antes del juicio. Pero esta declaración previa no es prueba, sino una herramienta de las partes para que el testigo declare. Esto en el caso de que no declare algo, se le hace y se le exhibe esa declaración que ya brindó en frente del Ministerio Público Fiscal o al frente del defensor. La credibilidad de los testigos. Cada miembro, como miembros del jurado, decidirán cuáles hechos quedarán probados o acreditados. Tienen que evaluar la credibilidad de las personas que declaren, sean peritos o testigos, y decidir qué importancia o peso le darán a sus dichos. Ustedes decidirán si creen todo lo que un testigo dice, si creen parte de lo que dice o si no le creen nada. Deben considerar
en principio, la edad del testigo, la capacidad, la oportunidad y en qué circunstancias pudo el testigo ver, escuchar o conocer sobre lo que está testificando, la calidad de su memoria, la forma y la manera en la que declara, si el testigo tiene algún interés en el resultado del caso, si hay alguna otra prueba que contradice los dichos del testigo, cuán razonables son los dichos del testigo al considerar con otras pruebas, la actitud de predisposición o no del testigo para declarar libremente por la razón que sea. ¿Sí? Esto es un lineamiento más o menos como para que ustedes tengan en cuenta a la hora de darle credibilidad. Es importante que sepan que el peso de la prueba no depende de la cantidad de testigos que declaren sobre lo mismo. Un solo testigo que les produzca credibilidad puede ser suficiente para probar un hecho. En caso de los peritos, también deben evaluar su credibilidad y el peso que les darán a su testimonio. Para ello, además de los factores que les expliqué recién, deben valorar lo siguiente: la experticia, títulos y el entrenamiento del perito o la falta de ello, si su opinión es razonada, si se apoya en hechos que encuentran en el resto de la prueba y si es consistente con el resto de la prueba creíble del caso. Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, pero no es vinculante para ustedes. Pueden descartar la opinión si llegaron a la conclusión de que no es razonable ni convincente. Es importante que sepan que deben considerar única y exclusivamente la prueba presentada en el juicio y admitida por el tribunal, según las instrucciones que les estoy transmitiendo ahora y las que les voy a transmitir al finalizar. No pueden tener ningún tipo de prejuicio contra el acusado por estar detenido o por la acusación en su contra o porque está sometido a un juicio. Ninguna de esas circunstancias es prueba de la culpabilidad. Deben llegar a un veredicto justo e imparcial, sin importar cuáles pueden ser las consecuencias. Las partes en el desarrollo del juicio pueden plantear una objeción, es decir, algún planteo o una pregunta o contestación por considerar que no se respetan las reglas. Si yo digo al lugar, el planteo es aceptado. Si yo digo no al lugar, estaré indicando que no procede. Cuando exprese que una prueba ha sido admitida, esa prueba, declaración, documento u objeto puede ser considerada por ustedes al tomar la decisión final del juicio. Si yo no admití una prueba o una objeción de las que pueda llegar a ser las partes, no pueden considerarlo, no hago lugar a esa objeción. Ante cualquier incidencia, planteo o discusión entre las partes, me corresponderá a mí decidir, y en caso de que resuelva a favor de una u otra parte, ello no tiene que ser interpretado por ustedes como que quiero un resultado final a favor de la parte a la que le he dado la razón en ese planteo. Los planteos y objeciones no son prueba, tampoco mis comentarios o razonamientos al resolver los planteos de las partes. Así también habrá ocasiones en las que ustedes serán retirados de la sala de audiencias para la discusión de esos planteos o objeciones. En caso de llegar el momento, se los explicaré para que sepan por qué son retirados y qué es lo que se va a debatir. Luego de que escuchen y observen toda la prueba, las partes realizarán sus alegatos finales. Entonces ya al culminar toda la prueba y la producción de la prueba, vuelven a hacer los alegatos ya finales, que tampoco son pruebas como los iniciales. Ellos les van a decir a ustedes sus conclusiones, los que consideran que se probó o dejó de probarse con la prueba que se produjo en el juicio. Les dirán cómo creen que debe ser analizada la prueba según el criterio de cada uno de ellos y les van a pedir un veredicto de culpabilidad o un veredicto de no culpabilidad según lo pida la Fiscalía o la defensa. Al finalizar los alegatos finales, les daré las instrucciones finales sobre el derecho aplicable al caso que utilizarán para llegar al veredicto final. Les indicaré qué tener en cuenta, la forma en que deben deliberar y el modo en que deben votar. Luego de escuchar las instrucciones finales, se retirarán todos juntos a la sala de deliberaciones. Sus discusiones serán secretas, no tendrán que explicárselas a nadie ni deben hacerlo. En el veredicto van a decir si el acusado es culpable o no culpable, es decir, si es responsable o no del hecho. En caso de decidir la culpabilidad del acusado, no se van a expedir sobre la pena que le corresponde, ya que ello eventualmente me corresponderá a mí como jueza técnica y en un proceso posterior. Es decir, el juicio se desarrolla en 2 fases o en 2 etapas. En esta primera fase es en la que intervienen ustedes como jueces de los hechos. En caso de que llegara a haber un veredicto de culpabilidad, vendría una segunda fase donde intervengo yo sola como jueza técnica y donde se va a discutir respecto de la pena. ¿Sí? Ahí ya no tendrían participación ustedes como jurado. Por eso con el veredicto, sea de condena o sea de no culpabilidad, la función del jurado culmina allí. ¿Sí? Esta que estoy diciendo obviamente son las instrucciones iniciales. Sepan que antes del veredicto les voy a impartir las finales y son para la aplicación de la ley aplicable al caso, es decir, se les va a explicar el delito o los delitos según las teorías de las partes. Cada delito tiene sus elementos particulares. Los elementos del delito son los requisitos que deben ser probados para que el acusado pueda ser encontrado culpable. Cuando les dé las instrucciones finales del juicio les explicaré cada uno de los delitos y sus elementos. Por ahora
Esto es lo que tienen que saber respecto de las instrucciones. Deben saber también que el jurado se debe desarrollar de manera y debe ser independiente, soberano y responsable de su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del tribunal, las partes o de cualquier otra persona. Ninguno de ustedes podrá ser sujeto de penalidad alguna por el veredicto que brinden, a menos que decidan contra de su conciencia o sobornados. Si sienten cualquier tipo de interferencia o presión durante el desarrollo de sus funciones, deben comunicarlo de inmediato al personal de la oficina judicial, que ya se los presenté, Nancy o Jaime, que son los oficiales de sala, y además quienes los asisten constantemente a ustedes, para que ellos me lo hagan saber a mí. Asimismo, para preservar su libertad de conciencia, para resolver de forma imparcial el caso hasta que el juicio finalice, yo me dirigiré hacia ustedes únicamente en presencia de las partes o por intermedio de los oficiales de sala. Ahora vienen prohibiciones al jurado, ¿sí? Así que también en esto hay que prestar atención. Para garantizar la imparcialidad del juicio, es importante que ustedes sigan estas normas. No conversar entre ustedes sobre este caso ni nada que esté relacionado con el mismo o las personas vinculadas a él hasta que finalice la recepción de la prueba y pasen a deliberar. No hablar ni discutir el caso con nadie, esto sobre todo cuando ustedes vuelven a sus casas, ¿sí? Con su familia, compañeros de trabajo, con amigos. No permitan que nadie les haga ningún tipo de comentario sobre el caso, ¿sí? Sobre lo que pudieran saber o que hayan leído. Traten de que nadie interfiera ni les haga ningún tipo de comentario hasta que esto culmine. Fuera de la sala de audiencias, pero dentro del tribunal, nadie les puede comentar nada sobre el caso o sobre las personas relacionadas con él. Si alguien intenta hacerlo, me lo hacen saber de inmediato por intermedio de los oficiales de sala. Durante el juicio no hablarán ni se relacionarán con ninguna de las partes, fiscal, defensor, testigo, familiar, víctima, acusado, con nadie. Si eso sucediera, podría surgir dudas sobre la imparcialidad de alguno de ustedes. No leer artículos periodísticos sobre este caso o personas relacionadas con él hasta que finalice el juicio. El juicio debe decidirse con la prueba que va a exhibirse a partir de hoy. No podrán realizar investigaciones o buscar información sobre el caso o cuestiones relacionadas con él. No podrán buscar en diarios, televisor, usar una computadora, teléfono celular, internet, cualquier dispositivo electrónico o cualquier otro medio a fin de obtener información relacionada con este caso o con las personas y lugares descritos. No deberán sacar conclusiones sobre cuál será el veredicto hasta que se haya presentado toda la prueba y sea el momento de deliberar. Es importante que no se forme una opinión definitiva sobre el caso hasta no haber escuchado la totalidad de la prueba, los alegatos de los abogados y mis instrucciones sobre el derecho. No deben hablar de este caso ni en persona ni por medios digitales o redes sociales con otras personas. Esto es Instagram, Telegram, Twitter, bueno, cualquier red social, obviamente no comunicarse ni hablar respecto del caso, ¿no? Por lo demás pueden hacer lo que quieran. No deben postear ni realizar comentarios o enviar mensajes por estos medios, tampoco contactar a nadie, no miren ni acepten mensajes relacionados con este caso o con su tarea como jurados. Todo lo dicho vale a partir de ahora y hasta el final de la deliberación y la entrega del veredicto, cuando estén en el tribunal, en sus hogares o en el lugar donde sea. En caso de que alguno de estos puntos no se cumpla, violarían el juramento que acaban de realizar. Su deber como jurados debe ser el de ser imparciales. Podrán ser sancionados por una inconducta como jurados si incumplen con alguna de estas instrucciones que les acabo de dar. Puede ser que sientan que las partes no les proveen toda la información que necesitarían para llegar a un veredicto, pero no pueden completarla con una investigación propia. Eso es incorrecto, es ilegal. Nuestro sistema de juicio constitucional reposa en la actividad de las partes como principio fundamental. Solo pueden considerar la prueba presentada durante el juicio ante ustedes y en presencia de las partes y mía. La función de ustedes es decidir con lo que las partes les proponen y prueban. Es importante que no formen una opinión definitiva sobre el caso hasta no haber escuchado la totalidad de la prueba, los alegatos y mis instrucciones. Todos tienen un anotador, veo que les han dado, cada uno tiene el suyo, pueden tomar notas, ¿sí? Como ya les dije anteriormente, no pueden preguntar, por más que ustedes tomen nota y bueno, si les queda algo, en el momento del veredicto se lo consultarán entre ustedes. Esas notas que vayan a tomar tampoco son pruebas, son ayuda de memoria para cada uno de ustedes. Traten de tomar obviamente lo que ustedes crean que es más importante, porque por ahí no les va a dar para tomar textualmente lo que dice todo el testigo, pero sí ver lo que para ustedes consideran que es más importante. Son de uso personal. Si alguno no tomó nota, puede apoyarse en las notas que tomó otro jurado cuando vayan a deliberar. Sus anotaciones son confidenciales, durante los recesos quedarán en la sala de deliberación, no pueden ser sacadas del tribunal y terminado el juicio eso se va a destruir, ¿sí?
Me queda el último punto, ya queda poquito, que son los principios fundamentales del juicio. Esto también se los tengo que hacer saber y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que son los principios que se llevan adelante y que se tienen en cuenta en todo juicio, ¿sí? Y este no es la excepción, así que también están en este juicio y van a ser respetados. El derecho del acusado a no declarar. Yo le pregunté a ver si iba a declarar o no y él tiene todo el juicio para decidir si lo va a hacer o no. Tiene el derecho absoluto a guardar silencio, de no hacerlo, y eso obviamente no va a ser una presunción en su contra. No está obligado a declarar ni presentar prueba para demostrar su inocencia. Como les dije anteriormente, la carga de la prueba es de la Fiscalía. Si opta por no declarar, no podrá hacer inferencia alguna de su culpabilidad. Nuestra Constitución así lo dispone como uno de nuestros derechos fundamentales. El hecho de que el acusado decida no declarar no debe influir en el veredicto de ustedes. No debe preocuparle si el acusado decide o no declarar en el juicio. Ese es el primero. El segundo es la presunción de inocencia. En ningún momento es deber del acusado tener que probar su inocencia. Esto es una garantía constitucional. La ley presume que el acusado es inocente de los delitos mencionados en la acusación, a no ser que se pruebe lo contrario. No es deber del acusado probar su inocencia, sino que es una obligación de quien acusa, en este caso del Ministerio Público Fiscal. Si no lo logra, ustedes deberán declarar no culpable al acusado. Esa presunción de inocencia acompaña al acusado durante todo el juicio y hasta el momento en que se emita el veredicto, y en caso de que ustedes den un veredicto de culpabilidad, ahí se debilita ese estado de inocencia. Y la duda razonable, que es el último de los principios que les voy a mencionar, significa que quienes acusan deben presentar prueba suficiente y convincente para destruir la presunción de inocencia de la que goza el acusado. Tienen que convencerlos de que el hecho ocurrió y que el acusado lo cometió. Si quienes acusan no logran generar un alto grado de certeza sobre la existencia del hecho y sobre la culpabilidad de la persona acusada, se lo debe absolver de la acusación presentada en su contra por existir una duda razonable. Esta duda es basada en la razón y el sentido común, es la que surge al analizar la prueba, no una duda basada en la lástima o el prejuicio, ni especulativa forzada. Al resolver deberán utilizar la razón y el sentido común analizando de manera justa e imparcial la prueba producida en el juicio. También deben saber que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que el fiscal lo haga, pero la prueba, más allá de toda duda razonable, se acerca más a la certeza absoluta que a las probabilidades, y esto es lo que deben tener en cuenta como jurado. La duda razonable puede surgir de la prueba por su contradicción, su escaso peso, por insuficiencia o falta de pruebas que apoyen debidamente la acusación. Si están convencidos de la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable, es su deber emitir un veredicto de culpabilidad. Por el contrario, si existe alguna duda razonable, deberán emitir un veredicto de no culpabilidad. ¿Sí? Al momento de las instrucciones finales, les voy a volver a repetir todos estos principios y les voy a especificar bien referido respecto del derecho y del delito que se está acusando. Bien, eso es todo por ahora respecto de las instrucciones. Si el señor fiscal quiere comenzar con el legato, lo escuchamos. O no sé quién de los fiscales. Va a comenzar el doctor Escalado. Ningún problema. Comience, doctor. ¿Sí? Adelante, doctor. Muy buen día. Laura hoy tiene la suerte de contarles su historia. Estamos acá justamente para eso, para contarles la historia de la relación entre Martín Marilef y Laura Barbosa. Una relación que empezó aproximadamente en agosto del año 2022, cuando se conocieron en la panadería en donde trabajaban. Al principio la relación era normal, no había ningún problema. Pero al poco tiempo, Marilef empezó a mostrar conductas agresivas, violentas, violencia de todo tipo. Violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, pero sobre todo violencia física. Esta violencia fue en escalada y conforme fue avanzando la relación se fueron dando varios hechos de agresiones físicas. Al punto inclusive de que Laura tenía marcas en el cuerpo, fueron detectadas por su familia. Al ser consultadas por esas lesiones, bueno, Laura las minimizaba, estaba inmersa en un círculo de violencia del cual no podía salir. La relación continuó y el día 5 de febrero del año 2023, Laura decidió acompañar a Martín al cumpleaños de un amigo de él, el señor Miquel Romero, de Fernández Soto. La idea era pasar un buen rato, como lo hacemos todos cuando vamos a un cumpleaños.
Fueron, comieron en la casa, había varias personas, entre 30 y 35 personas. Y cuando empezó a pasar la noche, Marilef empezó a consumir alcohol, se empezó a poner cada vez más violento y nuevamente empezó a mostrar situaciones violentas ahora enfrente de todas las personas que estaban allí. La trataba de cualquier cosa, la empezó a insultar enfrente de todos. Tanto que inclusive Emma Beatriz Romero, la tía del cumpleañeros, en un momento le tuvo que decir que la dejara en paz, que la deje ir a bailar tranquila, que no se meta más. A lo que hizo, por supuesto, caso omiso. Nuevamente comenzó a agredirla físicamente, la encerró en el baño en un momento, no la dejaba salir, no dejaba entrar a nadie. Hasta que en un momento de la noche la llevó a una habitación, en esa habitación había un nene durmiendo, aproximadamente 3 años, y ahí le pegó a Laura. Eso fue lo que hizo que Laura se dé cuenta que tenía que irse de ahí. Salió de la habitación llorando, tomó sus cosas, agarró su mochila con sus cosas y se fue. ¿Para qué? Para ponerle fin a esa noche. Porque era una situación más de todas las que venía viviendo. Pero no tuvo en cuenta que cuando ella se fue, atrás salió Martín Marilef. La persiguió y aproximadamente a las 2 cuadras, en un terreno en donde había una obra en construcción, la tomó de los pelos, la tiró al piso, se le subió arriba y con su mano la empezó a ahorcar. La quería matar. Empezó a ahorcarla, tanto que hasta inclusive Laura en un momento perdió el conocimiento. Todo esto había sido visto por un amigo de Marilef. A Laura no la conocía nadie, él era amigo de Marilef. Y cuando lo vio salir se dio cuenta que algo andaba mal y decidió salir atrás de ellos. Javier Enríquez, este amigo de Marilef, vio todo. Y cuando Martín lo tenía a Laura estrangulándola, llegó justo. Se le tiró encima, le sacó la mano la tenía dura, él se los va a decir después. Logró apartar a Marilef. Y le dijo: ¿qué haces, amigo? Estás loco, andate de acá. Por eso Laura está viva hoy, gracias a que vino Javier. Si no, estaríamos contando otra historia. Ahora, por una cuestión de garantías constitucionales y el derecho de defensa, mi jefe, el doctor Márquez Gauna, les va a leer el hecho por el cual nosotros elevamos esta causa a juicio y por el cual llega el señor acusado. Gracias. Desde lo formal, el hecho por el que viene el acusado a juicio es el siguiente. Ocurrido el 5 de febrero de 2023 en General Fernández Soro, a las horas 5 aproximadamente, en el sector de calles Los Andes y Catriel. En esas circunstancias, y luego que Laura Betiana Barbosa decidiera retirarse del domicilio de Miqueas Romero, cito en Los Andes 971, donde festejaban un cumpleaños, por constantes agresiones físicas y verbales por parte de su pareja, Martín Gabriel Marilef, a raíz de celos. Este la siguió y a la altura de una obra en construcción lindante a un descampado, le tiró el pelo, la empujó, la tomó de los brazos, la arrojó al suelo y comenzó a ahorcarla con sus manos hasta que Barbosa perdió el conocimiento y se desmayó, poniendo con este acto Marilef en peligro la vida de Barbosa, no logrando su cometido de darle la muerte por circunstancias ajenas a su voluntad, ya que se hizo presente en el lugar Javier Enríquez, amigo de este, que se encontraba en el cumpleaños, y al advertir ello, sacó a Marilef de encima de la víctima y auxilió a Barbosa, mientras que Marilef abandonaba el lugar. Representativo de la acción de estrangulamiento, Laura Barbosa presentó: en cara interna del tercio medio del brazo izquierdo hay una equimosis pardo-violácea de 1 por medio centímetro por 1 centímetro, 2 centímetros posteriores a la misma equimosis de similares características de 1 centímetro por 1 centímetro, en región de la cara interna del codo izquierdo, equimosis de similares características de 1 centímetro por 1 centímetro y medio, también en región anterolateral izquierda del cuello de 2,5 centímetros, por detrás de la prominencia central del cartílago tiroides, escoriación guinal arciforme de 1 centímetro que tiene una dirección de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, en región anterolateral izquierda e inferior del cuello, área equimótica de 2 centímetros por 1 centímetro posterior al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y 2 centímetros por arriba del reborde clavicular, también en región anterolateral derecha del cuello, 2 centímetros por debajo del reborde del maxilar inferior, equimosis de tamaño 2 centímetros por 1 centímetro,
En región posterior del cuello del lado derecho, 9 centímetros por detrás del borde de implantación de la oreja derecha, equimosis azul violácea de 0,5 centímetros por 1 centímetro. En región lumbar, en área de 9 centímetros por 7 centímetros, conjunto de lesiones equimótico-escoriativas y también en región escapular izquierda. En área, lesiones de 10 centímetros por 6 centímetros, conjunto de lesiones equimótico-escoriativas. El acusado Marilef ha sido traído a juicio por la calificación legal de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por femicidio en grado de tentativa en carácter de autor. Bien, muchas gracias. Ese hecho, nosotros le acusamos a Marilef en un primer momento y por eso también lo trajimos a juicio. Nosotros le vamos a probar ese hecho. ¿Y cómo se lo vamos a probar? Bueno, en primer lugar, ustedes van a escuchar a Laura Barbosa, la víctima de este hecho. Tienen la suerte, como les dije al principio, de escucharla. Ella les va a poder contar en primera persona toda la historia de violencia. Desde que empezó, cómo fue subiendo cada vez más la violencia hasta llegar a este hecho que es gravísimo. Escúchenla, prestenle atención, porque esa declaración casi nunca se tiene. También tenemos, y le vamos a traer el testimonio de Javier Enríquez. Javier es el amigo que llega y logra que Marilef no le dé muerte a Laura. Javier, en primera persona, también les va a contar a ustedes cómo se dio cuenta de esa situación. Cómo se dio cuenta que tenía que intervenir y llegó justo. Recordemos, Javier, amigo de Martín Marilef. A Laura no la conocía nadie. Pero también van a tener un testimonio aquí de Sabrina Suárez. Sabrina Suárez es una exnovia de Martín Marilef. Sabrina Suárez va a contarles a ustedes el calvario que le tocó vivir a lo largo de los 5 años de relación con el Señor. Porque esto no es un hecho aislado, es un patrón de conducta que se repite. Era una forma de conducirse en la vida y con sus parejas. Y Sabrina se los va a contar. Va a contar el miedo y el temor que inclusive el día de hoy todavía le tiene al Señor. La defensa les va a venir a decir que en realidad Marilef no quiso matar a Laura Barbosa, que las lesiones que tiene no son compatibles o no son idóneas para matarla. Bueno, en eso se equivoca el señor defensor. Nosotros le vamos a demostrar que las lesiones que tiene Laura Barbosa son totalmente compatibles con el estrangulamiento. ¿Y cómo? Le vamos a traer al doctor Gustavo Breglia. Gustavo Breglia es médico forense y es quien vio a Laura al otro día del hecho. Constató las lesiones que tenía, hizo un informe al respecto y él les va a explicar a ustedes por qué Laura presenta esas lesiones, por qué son significativas del estrangulamiento y por qué, si no había un factor externo, Laura se moría. Estamos acá porque necesitamos justicia para Laura. Laura necesita que ustedes le den justicia. Es un hecho gravísimo, es un hecho que tuvo la oportunísima intervención de Javier, si no hoy no era una tentativa de femicidio, sino un femicidio. Y por todo esto, nosotros cuando ustedes escuchen toda la prueba, les vamos a pedir al final de este juicio que declaren culpable a Martín Marilef de intentar matar a su novia, a Laura Barbosa. Nada más, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Márquez Gauna, ¿quiere agregar algo más? No, su señoría, muchas gracias. Bien. Doctor Antiguala, su turno. Hola, buen día a todos, miembros del jurado. Buen día a todos, miembros del jurado. Nosotros nos vamos a remitir a los hechos en sí. Para comentarles, nosotros como la jueza le explicó anteriormente, hubo un acto procesal que fue el control de acusación. Eso se hizo el 27 de noviembre de este año 2023. En ello se especificó el hecho, que fue el mismo hecho que nos dijo la Fiscalía, que nos dijo el doctor Márquez Gauna. Porque acuérdense que el alegato lo hizo el doctor Escalada. ¿Y por qué le digo esto? Porque los hechos en sí tienen que ser congruentes. Es decir, lo que se dijo, lo que se trae, es lo que se debe probar. No se tiene que dejar de porque sí y que quede algo y por eso se debe probar. ¿Y por qué lo digo esto? El hecho en sí, por el que se lo acusa,
es el siguiente. Dice: Martín Gabriel Marileff, a raíz de celos, la siguió y a la altura de una obra en construcción lindante a un descampado, dice que le tiró el pelo, la empujó, la tomó de los brazos, la arrojó al suelo y comenzó a ahorcarla con sus manos. Con sus manos. Esto es lo que nos dice el auto de apertura, lo que nos dijo el fiscal en jefe. Pero bien, el doctor Escalada dijo en su momento que la agarró con una sola mano. Entonces, debe ser congruente lo que trajeron a juicio, y ya desde el vamos, la fiscalía nos está diciendo una cosa totalmente diferente. Un hecho de dos formas diferentes lo dice. A raíz de eso, dice que perdió el conocimiento la señora Laura Barbosa. Nos dijo que van a traer un testigo, sí, que es Javier Enríquez, que nos van a hablar de la interrupción de la acción. Lo cierto es que el testigo va a decir, no lo voy a decir yo, porque lo va a decir el testigo, que es testigo de la fiscalía, va a decir que en ningún momento perdió el conocimiento la señora Laura Barbosa. Y es importante que lo tengan en cuenta porque si hubiera llegado a perder el conocimiento, lo que significa que el forense diría en su momento que estuvo en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque no le llegaría sangre al cerebro, entonces se desvanece, pierde el conocimiento y podría llegar a la muerte. Y eso no pasó, no ocurrió, no lo digo yo. Lo va a decir Javier Enríquez y a la vez el forense, el doctor Breglia, cuando venga a exponer. Más allá de eso, como nosotros tenemos de ver de buena fe y podemos ver las pruebas, el fiscal se adelantó a que yo iba a decir en su momento que las lesiones no tenían la suficiente entidad como para provocar la muerte. Y es verdad, es cierto. ¿Lo digo yo? No. Lo va a decir el perito forense, puesto por fiscalía, donde nos va a decir que en el informe que hizo él, dice que se estima que su vida no estuvo en riesgo cierto e inminente. Eso nos va a venir a decir el forense. También nos va a decir que no fueron ni lesiones leves, ni lesiones graves, de acuerdo a una condición médico-legal. Entonces, ¿estuvo en peligro la señora Barbosa alguna vez de muerte? Perdón. No lo estuvo. Pero más allá de eso, hay algo que deben probar. Y todas estas cuestiones que digo, las deben probar la fiscalía, porque ellos son los que vinieron a acusar. Y algo que no sea, que debe ser un requisito fundamental es el dolo. Van a tener que probar el dolo de la fiscalía. El querer, la intención. ¿Quiso matar el señor Marileff a la señora Barbosa? No. No lo quiso nunca. Porque usted es miembro del jurado, más allá de que la fiscalía lo que hace muchas veces siempre, cuenta una historia de un pasado para tratar de llegar a un hecho en sí. Usted es miembro del jurado, cuando decidan sobre este caso, deberán decidir si hubo violencia de género, entonces juzguemos por violencia de género. Si hubieron lesiones, juzguemos por lesiones. Si hubieron amenazas, juzguemos por amenazas. Pero no podemos juzgar por ser un potencial femicida, como nos dice la fiscalía, porque eso nunca ocurrió. Para conclusión de ustedes, al final, una pregunta que se deberán hacer es: si lo hubiera querido hacer el señor Marileff, de causar la muerte de la señora Barbosa, ¿por qué no hubiera ido a lo seguro en su casa? ¿Por qué no hubiera buscado otro lugar para hacerlo? Pero sin embargo, supuestamente, eligió una noche del 5 de febrero del año 2023, en un cumpleaños, cuando estaban todos tomados. Y ahí eligió ir a seguro. No lo creemos. A lo largo de este juicio, como nos han dicho, dice que nos van a presentar con las pruebas. Y es las pruebas las que deben hablar. Las pruebas no van a ser suficientes, como nos dice la fiscalía. El testigo más importante aquí es el testigo Enríquez. Fueron 3
las personas involucradas en este hecho, que aproximadamente duró 30 segundos, no minutos, no horas, un par de segundos. En esos segundos aparece el señor Enríquez. Como le dije anteriormente, la chica, cuando llegó el señor Enríquez, ¿estaba desmayada? No. ¿Había perdido el conocimiento? No. Esto realmente no pasó. Nos va a decir que se paró y cuando se paró le habló. Y que él le dijo al señor Marilef que se vaya. Es importante decirlo esto porque la fiscalía lo toma como que se escapó del lugar, como quiso ir a seguro y se escapa del lugar. Eso no pasó, pero lo van a decir las pruebas. A todo eso, y para concluir, lo vuelvo a repetir, estos puntos que he dicho los debe probar la fiscalía y no los va a poder probar porque están en el expediente. Pero sobre todo en la condición de Marilef, no hubo dolo, nunca la quiso matar. Y esto lo digo porque la tentativa no... el dolo, para que entiendan, es el querer, la intención. Y esto no admite un dolo eventual, que podríamos decir, se me pasó la mano. Deberán probarlo. No sé cómo lo harán, pero deberán probarlo. Miembros del jurado, no va a poder probar la fiscalía lo que decimos, y ante esta actividad que no pueden realizar de poner las pruebas en su conjunto y poder dar un marco de solidez a la acusación, lo que voy a solicitar al final de este juicio es que declaren la no culpabilidad del señor Marilef, porque realmente, como lo he dicho, nunca tuvo la intención de querer matar a la señora Barbosa y se verá con las pruebas correspondientes. Eso es todo, señoría. Gracias, Eso es todo, doctor. gracias. Bien, lo que continúa es la recepción de la prueba. No sé quiénes son los testigos que se encuentran presentes. Comenzamos con quién, doctor Márquez Gauna. Mariela Aquevedo. Comenzamos con ella. Bien.